y he titulado esta palabra El Dios de toda esperanza. Repita ya en su casa, el Dios de toda esperanza. Y quiero leer en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la poderosa palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo, esperanza viva. Esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No sé cuántos pueden bendecir a Dios en esta mañana por esta porción de la palabra. Porque el Señor te hizo a ti renacer, te hizo levantar con una esperanza viva. Nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza está viva, porque el Dios de toda esperanza dice para este tiempo que si Él vive, si Él está vivo, entonces nosotros no tenemos por qué estar preocupados, porque Él vive y tú y yo reinaremos con Él también mañana. Así que si Él vivo está. El Dios de toda esperanza en esta mañana quiere hoy que tú vuelvas una vez más a creer en el Señor, a depositar toda tu confianza en Dios, porque Él está vivo. Cuando el apóstol Pedro está en este momento escribiendo esta carta, estaba desde Roma. Pero él está viendo en ese momento la condición espiritual en la que los creyentes, los cristianos de esa época se encontraban. Pues algunos estaban en ese momento esparcidos por toda Asia. Pero él trae esta carta, él trae ese mensaje porque él está observando que los cristianos, los creyentes de esa época estaban sufriendo persecución, estaban siendo en ese momento atacados y todo lo que ellos estaban viviendo a su alrededor en ese momento les estaba ocasionando duda, incertidumbre, desánimo, desconfianza. Había una desesperanza en ellos, estaban perdiendo la esperanza porque todo lo que ellos estaban viviendo a su alrededor los estaba llevando en ese momento a debilitar en la fe y a perder la esperanza. Y es así como Pedro en ese momento, guiado por el Señor, trae ese mensaje para decirle la esperanza con la cual ustedes en este momento renacieron es con una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó. Por lo tanto, Él es un Dios vivo y la esperanza que nosotros tenemos en Él es una esperanza viva. Así que yo quiero en esta mañana animarle a usted para que vuelva a esperar en Dios, para que vuelva a confiar en Dios. Yo no sé qué te ha pasado todo este tiempo. Tal vez este año no ha sido el mejor año para ti. Tal vez este año ha sido un año difícil para todos. Ha sido un año complicado. Ha sido un año que tal vez algunos los detuvo, los paralizó en muchas áreas, en muchas cosas, pero hoy el Señor te dice que no se te olvide que el Dios que tú tienes, el Dios al cual tú clamas, el Dios al cual tú crees es un Dios grande y Él es más grande que cualquier otra cosa. Y si Él es un Dios grande, atrévete a pedirle cosas grandes, porque Él dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Cuando yo hoy vengo una vez más a la presencia del Señor y a creer en esta mañana que si Él está vivo, yo puedo creer que para mí hay esperanza, para ti hay esperanza, para tu casa hay esperanza, para tus hijos también hay esperanza, para la situación que hoy estás viviendo hay esperanza de parte del Señor. El apóstol Pedro, hablando de este mensaje, ahora los estaba en ese momento animando para que ellos se volvieran al Señor, para que ellos no se apartaran del Señor, y por eso les escribe para animarlo. Y hoy vengo yo de parte del Señor para decirte: anímate, pueblo, anímate, hijo, anímate, hija. No puedes quedar así. Todavía hay esperanza de parte del Señor. El Señor viene a darle sentido a aquello que ya no da sentido para tu vida, que ya no tiene sentido
sentido, el Señor vuelve a traer esperanza para ti en el nombre poderoso de Jesús, que en medio de todo lo que estamos viviendo, el Señor dice, hay esperanza, hay una oportunidad, hay una respuesta de parte del Señor. No todo está perdido en este tiempo, todavía el Señor sigue vivo, todavía el Señor sigue sentado en su trono, todavía el Señor tiene las llaves, todavía el Señor tiene el dominio, tiene el poder, tiene la autoridad para hacer todo lo que Él quiere. Y usted y yo nos toca en este momento confiar una vez más en el Señor, porque hoy quiero preguntarte en esta mañana, ¿a dónde está puesta tu esperanza? ¿En quién estás esperando tú? Porque si tú esperas de los hombres, no vas a recibir nada, vas a recibir tal vez frustración, pero si tú y yo esperamos en el Señor y tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, puestos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, el Señor no te va a dejar a ti en vergüenza. El Señor va a alumbrar tu rostro, porque los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados, mas no fueron avergonzados. Este pobre le clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y cuando yo reconozco que mi confianza está puesta en Dios, que mi seguridad me la da Él, mi seguridad no me la da otra cosa, la seguridad de mi casa, de mi familia, no la da el Señor. Y ahí es donde tú debes de tener toda tu esperanza, toda tu atención puesta, toda tu seguridad debe estar puesta en el Dios de toda esperanza. Y ese es el que en esta mañana nos está diciendo, no nos desesperemos, tengamos paciencia, sigamos esperando, sigamos confiando que no todo está perdido. Todavía Dios tiene la última palabra, todavía Dios está en control de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Dios sigue teniendo el control, Dios sigue gobernando cielo y tierra, Dios gobierna todavía el planeta Tierra, y si Él gobierna todo, ¿cómo no gobernará tu vida? ¿Cómo no tomará a cargo tu causa, tu pleito, tu situación, tus luchas, tus problemas? El Señor tiene control de todas las cosas. Allá afuera hay un dicho que dice, el que espera se desespera. Y otro que muchas veces usted conoce también, que la esperanza es lo último que se pierde. Pero cuando uno comienza a ver, parece ser que lo primero que se pierde es la esperanza. Pero hoy el Señor te dice, vuelve a confiar, vuelve a creer, vuelve a tener esa seguridad en mí. Tal vez han sido las circunstancias, tal vez ha sido lo que tú has visto a tu alrededor, tal vez ha sido la misma situación, tal vez es lo que nuestros ojos físicos están viendo, es lo que yo veo, es lo que yo puedo ver, es que yo sé que no hay, es que esa es mi realidad. Pero el Señor te dice hoy, comienza a mirar con los ojos de la fe, comienza en ese momento a caminar y comienza a vivir por fe, porque más el justo por su fe vivirá. Y nosotros en este tiempo vivimos por fe, caminamos por fe, y el Señor no nos dejará morir hasta que Él cumpla todo aquello que Él ha prometido para usted y para mí. Así que Dios en esta mañana nos está diciendo, vuelve a esperar, vuelve a confiar nuevamente en Él, porque cuando tú esperas, tú estás con una pequeña ilusión, con una ilusión allá adentro de que algo va a pasar, de que algo va a acontecer. Y eso es la esperanza, es una ilusión que tú guardas por dentro de que Dios puede hacer algo, de que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes, que no importa lo que estamos escuchando, no importa lo que estamos viendo, tú guardas una ilusión acá, tú guardas esa seguridad de que Dios puede hacer algo en cualquier minuto, en cualquier segundo. Las cosas pueden cambiar, las cosas Dios las puede transformar, porque esa es la esperanza, bendita esperanza que la que hoy nosotros estamos creyendo, bendita esperanza en la que nosotros hoy confiamos, y es esa esperanza que tenemos puesta en el Señor, mas no en los hombres. Así que hoy una vez más el Señor te está animando, el Señor te está haciendo un llamado para que volvamos a creer, para que volvamos a la esperanza, y que esa esperanza se haga viva en mí, porque a veces decimos, sí, yo sé que Dios lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer, cuando las cosas acontezcan.
No, hoy volvemos a creer al Señor que Dios en cualquier segundo, en cualquier minuto, las cosas cambiarán a tu favor, las cosas cambiarán de manera repentina, de repente, todo puede cambiar, todo va a ser diferente. Dios te colocará en lugares donde jamás tú pensabas estar, porque ese es Dios. Todo puede cambiar y las cosas en tu familia pueden cambiar, porque el Dios de toda esperanza en este tiempo una vez más está diciendo: aunque estás en sala de espera. Yo no sé en esta mañana cuántos están en sala de espera, porque a muchos no les gusta estar en una sala de espera cuando usted va a algún lugar y le toca esperar, y ahí viene muchas veces el desespero. Para algunos es negativo, para algunos se desesperan, toman rabia, se comienza a mirar a la persona que está atendiendo y dice: esa persona es muy lenta, esa persona está entretenida, no es efectiva. A nadie le gusta esperar, pero yo no sé en esta mañana con quién yo hablo, y tal vez usted se encuentra en la sala de espera de Dios. Ahí toca esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, pero escúcheme, si tú estás en la sala de espera, está tranquilo, porque Dios tiene ese caso en sus manos. Dios tiene todo bajo control. Ese pleito está en las manos del Señor, tu causa está en las manos del Señor. Solo debes de confiar en esta mañana que todo estará bien. Diga conmigo: todo estará bien. Porque el médico de médicos tiene en esta mañana el control de la salud tuya, de la salud de tu familia. El abogado de abogados tiene ese caso en sus manos. Él nunca ha perdido un caso, todos los ha ganado, porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre vamos a ver victoria tras victoria. Así que en esta mañana Dios te dice: vuelve a creer, vuelve a confiar en esta mañana y comienza a esperar lo que Dios va a hacer. El salmista David en el Salmo 40, en la Nueva Versión Internacional, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Dice: se inclinó a mí y Él oyó mi oración. El Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha escuchado tus súplicas. El Señor ha estado atento a lo que tú le has estado pidiendo al Señor, pero tienes que esperar con paciencia que Dios te responda y que Dios en este tiempo haga todo aquello que Él te ha prometido. Así que algunos hoy pueden estar en esa sala y tal vez están en ese momento inquietos, en angustia, porque no sabe qué va a pasar, pero vuelva a creer, todo está en las manos del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Si tú estás en las manos del Señor, si tus hijos están en las manos del Señor, nada malo les va a pasar. Dios va a tomar cuidado de ellos. Dios seguirá tomando control de ellos. Dios seguirá tomando control de nuestra vida. Así que solamente en esta mañana debes de descansar en Dios y saber que si mi esperanza está viva porque está puesta en Dios, yo voy a esperar de parte de Dios que Él haga algo, y Él puede hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Los hombres de la Biblia que guardaron esperanza, que creyeron en esperanza, la palabra dice que ellos fueron bienaventurados, lo que quiere decir que cuando usted y yo esperamos en Dios, somos bienaventurados. Así que en esta mañana no sé cuántos bienaventurados me están escuchando, cuántas bienaventuradas me están escuchando, porque han aprendido a esperar que Dios haga lo que Él ha prometido y lo que Él ha dicho que va a hacer. Eres bienaventurado, eres una bienaventurada porque has esperado en el Señor. Así que hoy en esta mañana el Dios de toda esperanza te dice: hay esperanza para ti, hay salario para tu trabajo, hay esperanza para tu porvenir. Reprime del llanto de tu voz, seca tus lágrimas, ya no llores más, seca las lágrimas. Hoy el Señor viene a secarte las lágrimas de tus ojos y dice: reprime del llanto de tu voz, porque hay salario para tu trabajo y hay esperanza para tu porvenir. Alguien debe decir amén a eso en esta mañana. Hay esperanza para tu casa. Amado amigo que me estás escuchando, amado hermano que estás allí, hay esperanza para ti. No todo se va a quedar así, no todo va a terminar así como tú lo ves hoy. Hay esperanza para los hijos de Dios, hay esperanza para el pueblo del Señor, hay esperanza para todo aquel que ha creído en el Señor.
Y algunos en tiempo de crisis pierden la esperanza, pierden esa ilusión. Y eso es lo que el Señor viene, que aunque puedan estar atravesando momentos difíciles, momentos de situaciones difíciles, no pierda la esperanza, mantenga esa ilusión que Dios puede hacer algo. Y tal vez en ese momento yo no sé cómo lo va a hacer, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y tal vez lo mismo pasa contigo. Tú no sabes cómo, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Tú no sabes en ese momento de qué manera y cuándo, porque tampoco sé cuándo lo va a hacer, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer, y lo va a hacer en tu vida y lo hace bien hecho, porque lo que Dios hace lo hace perfecto, lo que Dios hace lo hace bien hecho, lo hace con una buena arquitectura. Y yo sé que en este tiempo el Señor te está diciendo a ti: lo que yo voy a hacer contigo lo voy a hacer perfecto, lo que voy a hacer, el plan que tengo con tus hijos es un plan perfecto, el plan que tengo con tu familia es un plan perfecto, es un plan de salvación. Y lo que yo hago, lo hago bien hecho. Nada se le sale de las manos de Dios. Dios sigue teniendo el control. Una vez más te repito, Dios sigue teniendo el control absolutamente de todas las cosas. Así que Dios en ese momento te recuerda: yo sigo siendo el gran rey, yo soy el rey de reyes y el señor de señores. Así que no te preguntes cómo y cuándo, solo cree que el cómo y el cuándo le pertenecen al Señor. En cualquier momento, en cualquier instante, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gloria, el Dios de toda esperanza se levantará por ti. A veces Dios permite algunas tormentas en nuestra vida, a veces Dios permite que ese Euroclidón se levante, como se levantó en ese momento cuando Pablo y aquellos hombres estaban en aquella alta mar, y de repente se levantaron aquellas olas tan fuertes, aquella tempestad. Pero el Señor le dijo: tranquilo, que ustedes no van a perder la vida, lo demás se puede perder, pero ustedes estarán a salvo. Así que el Señor te dice hoy: lo demás se puede perder, pero tu vida y la vida de tus hijos yo las guardaré, yo las protegeré. Hay tormentas que vienen y se levantan solo para que tú confíes plenamente en el Señor, solo para que tú le creas al Señor que Dios en ese momento traerá una presencia angelical. Dios traerá una presencia activa en ese momento para decirte: no estás solo, nunca has estado solo ni sola, yo siempre he estado contigo y he estado a tu lado. Alguien dice amén en esta mañana. Cuando atravesamos esos momentos difíciles, es allí cuando usted va a ver en ese momento esa presencia del Señor. No te dejes robar la esperanza por las tormentas, no te dejes robar la esperanza por las tribulaciones, no te dejes robar en ese momento la esperanza por las crisis que estás viviendo. Dios está contigo, Dios está a tu lado. Y hay momentos que usted se pregunta, como el profeta Habacuc, que dijo: Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver tanta injusticia? ¿Hasta cuándo yo voy a ver los impíos prosperar? ¿Hasta cuándo yo voy a ver que las cosas sigan iguales y yo no veo cambios, Señor, en mi vida? Y él dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti? En Habacuc capítulo 1, los versículos 2 al 4, él dice: ¿hasta cuándo, Señor, yo clamaré y tú no oirás? Tal vez usted ha pensado que el Señor no te oye, que el Señor no te escucha, que el Señor no hace nada, que la situación en tu vida sigue igual, lo mismo y hasta peor. Pero hoy Dios nos está diciendo: no pierdas tu esperanza, vuelva a creer en el Señor, vuelva a confiar una vez más, que el Señor va a hacer una obra grande, el Señor va a hacer una obra poderosa, que cuando la escuchen y cuando oigan de ella, la gente no va a creer, la gente no va a entender qué fue lo que aconteció, porque Dios hará una obra grande en vuestros días, que cuando sea escuchada, la gente no la va a creer. Cuando Dios venga a tu casa y te visite, cuando Dios vea la salvación en tus hijos, en tu esposo, cuando Dios vea el cambio en ellos, la gente se va a asombrar y la gente va a preguntar: ¿qué fue lo que aconteció? Fue que Dios visitó tu casa. Fue que Dios vino a tu hogar, fue que Dios se metió en tu casa. Y yo quiero creer que hoy Dios se mete en tu casa, se metió Dios en este asunto, se metió Dios con tus hijos, se metió Dios en esta situación. Y cuando Dios se mete, todo cambia, todo es diferente, las cosas comienzan a marchar diferente, las cosas toman un rumbo diferente, y el rumbo de tu vida no va a ser el que hoy llevas, porque Dios se metió. Y si Dios se metió en este asunto, prepárate, porque las cosas van a ser de cambio
cambios repentinos en el nombre poderoso de Jesús. Todo ha estado quieto, pero cuando Dios se meta, los demonios tendrán que huir, las tinieblas tendrán que huir, las tinieblas tendrán que reconocer, porque Dios se metió en este asunto. Alguien debe dar gloria a Dios. Dios está en este asunto, Dios tiene control de este asunto y todo estará bajo el control de Dios. Hoy yo siento que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Sé que la palabra del Señor te está tocando a ti. Y sé que Dios hoy vino a orar en tu vida. Tú no te estás conectando por casualidad. Es porque Dios quiere hablarte a ti directamente. Dios quiere hoy hablar a su corazón. Dios quiere hoy hablar a su vida. Dios quiere hoy tocarte a ti, levantarte, porque has estado decaído, has estado sin fuerza, te has sentido cansado, te has sentido débil, te has sentido que ya no puedes más, te has sentido que a veces no sabes si continúas o no continúas, si dejas las cosas así tiradas. Pero Dios te dice: vuelva a levantarte hoy, vuelva a retomar lo que antes venías haciendo y créele al Señor que Dios hará lo que Él ha prometido. Dios hoy vino a decirte una vez más que lo tuyo no va a quedar en derrota, lo tuyo no va a quedar así como hoy lo ves. El Señor viene hoy para traer esperanza a donde no había esperanza. Si Dios dio vida al valle de huesos secos, que no había razón de vida, que no había sentido, porque era un ejército de valles, eran muchísimos huesos que estaban en aquel valle, y el Señor vino a dar vida. Ese es el Dios de toda esperanza. Cuando todo está muerto, Dios vino a dar vida. Yo no sé qué está muerto en tu vida. Yo no sé qué está muerto en tu casa. Yo no sé qué no tiene vida contigo. Pero hoy el Dios de toda esperanza viene a darte vida. Dios viene a dar vida a lo que está muerto. Dios viene a resucitar lo que está muerto. Dios viene a resucitar a tus hijos. Dios viene a resucitar sueños. Dios viene a resucitar esos proyectos. Solo tienes que creer al Señor que el Dios de toda esperanza viene a dar vida a donde no había vida. Y si tú estabas viviendo en un valle de huesos secos, el Señor hoy trae ese poder para dar vida de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Si Él tiene el poder para hacer las cosas de la nada, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo tú no vas a creer en Dios si Dios tiene el poder para hacer las cosas de la nada? De la nada Dios da vida. De donde había solo hueso seco, de allá Dios comenzó a dar vida, comenzó a juntar hueso con hueso y colocó espíritu sobre ellos, y aquellos huesos se levantaron y hubo vida, porque Dios dio vida de donde no había nada. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro gran Rey, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es Jehová de los ejércitos, el Dios que hace las cosas de la nada. Y lo mismo Dios hará contigo. De la nada Dios hará cosas grandes. Alguien tiene que decir amén. De la nada Dios hará cosas grandes. De la nada Dios hará cosas poderosas. De la nada Dios obrará de manera extraordinaria. De la nada el Señor te va a levantar a ti en el nombre poderoso de Jesús. Siendo Él el creador de todo, puede crear todas las cosas nuevamente. Nuevamente Dios puede crear todo y hacerlo nuevo, abrir camino nuevo, abrir puertas nuevas, abrir sendas a donde no las había. De la nada Dios comenzará a crear todo nuevo. Ese es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran por su nombre. Eso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, el versículo 17. Y me gusta la Nueva Versión Internacional, que dice: da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Vamos a traer de la existencia a la inexistencia, y vamos a creer en este tiempo que lo que ya existe en el cielo también existe aquí en la tierra. Ya tiene nombre aquí en la tierra. Tu milagro ya está dado, tu sanidad ya está dada, tu provisión ya está dada, el cambio de tus hijos está dado, la salvación de tu familia ya está dada, porque Él llama las cosas que no son como si fueran, aquellas cosas que no son como si ya existieran. Alguien tiene que decir por la fe que lo tuyo ya existe, que lo tuyo es un hecho, que lo tuyo ya está dado, porque esa es la fe. Llamamos las cosas que no son como si fueran. Oh, alguien debe glorificar a Dios en esta mañana y debe bendecir a Dios en este día. En medio de todo, el Dios de toda esperanza te recuerda hoy que en las crisis Dios se manifiesta.
¿Qué pasa con las crisis? Pero lo que Dios permite muchas veces aflicciones, Dios permite circunstancias, Dios permite momentos difíciles solo para Dios manifestar su poder y para manifestar su gloria. Y toma el ejemplo de aquel hombre que nació ciego de nacimiento. Y en algún momento los discípulos se estaban preguntando y estaban haciendo reclamos y tomaron tiempo y gastaron fuerzas, energía, preguntando, pero ¿por qué este hombre ha nacido ciego? Le decían al maestro, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué él nació en esa condición? ¿Por qué ese hijo tuvo que nacer así? Y el Señor le respondió así de sencillo, les dijo, es que no pecó ni él ni pecó sus padres. Lo que ha acontecido aquí es que todo esto sucedió porque hay cosas que tú no entiendes. Hay situaciones que tal vez para ti son complicadas de entender, porque a Dios no lo podemos entender. A Dios tenemos que creer y a Dios tenemos que obedecer. No busques entender a Dios, no busques comprender a Dios, porque jamás lo vas a lograr entender. Y Dios le dijo en ese momento, el maestro le dijo a los discípulos, no gasten tiempo en eso porque aquí ninguno ha pecado. Lo que acontece aquí es que él nació así para que aquello por lo cual él nació es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. En otras palabras, para que Dios se manifestara. Así que todo lo que Dios ha permitido en este tiempo es porque aquel que se va a llevar la gloria es Él. Porque Dios va a hacer milagros, porque Dios va a hacer prodigios. La gloria seguirá siendo de Dios, la honra seguirá siendo de Dios. Así que lo que tú estás viviendo hoy, lo que tus hijos, lo que tu familia está viviendo, nadie pecó. Es porque Dios quiere manifestarse, Dios quiere obrar milagros, Dios quiere mostrarse como Jehová Jireh, Dios quiere mostrarse como Jehová Rafa, como Jehová Nisi. Dios quiere mostrarse en este tiempo como el Dios todopoderoso. Así que lo que tú estás viviendo es el momento para Dios glorificarse, es el momento para Dios obrar. Y Dios dice, me voy a manifestar en esa crisis que estás viviendo, me voy a manifestar en tu situación y vas a ver mi poder y vas a ver mi gloria que será evidente. El poder evidente de Dios se verá en todo lugar. La gente tendrá que verlo, tu familia tendrá que notarlo, porque lo que Dios ha dicho es, voy a mostrar mi gloria. Si crees, vas a ver la gloria del Señor. No sé cuántos creen en esta mañana, pero si tú crees, si yo creo, estamos listos para ver la gloria del Señor. Y los discípulos trataron en ese momento de encontrar una razón y no la hallaron. No hallaron la desgracia de por qué este niño había nacido ciego de nacimiento. La única razón y explicación era que Dios simplemente quería glorificarse. Hay situaciones que se provocan en tu vida porque solo lo que Dios quiere es glorificarse. Solo lo que Dios quiere es que lo conozcas a otra dimensión. Y eso es lo que Dios quiere. Está desarrollando en ti una mayor fe para que tú veas el poder de Dios manifestado. El Dios de toda esperanza, el Dios de una esperanza viva, te dice en esta mañana, no temas de las crisis. No temas de las crisis, no temas de ella, porque el Dios de toda esperanza está contigo. Y Él en esta mañana te está diciendo, no temas. No temas. Y hay momentos que cuando estamos viviendo aquellas situaciones difíciles, adversas, momentos cuando se levantan olas, se levantan tormentas y no podemos entender, nos pasa como le pasó a los discípulos en un momento, que mientras ellos estaban ahí, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas trataban de inundar en ese momento la barca. Pero cuando ellos quisieron buscar al maestro, él estaba descansando, durmiendo. Y cuando ellos lo vieron en esa condición, le dijeron, pero ¿por qué duermes? Sálvanos, que estamos a punto en ese momento ya de ahogarnos, de hundirnos. Y el Señor le dijo, en ese momento se levantó y reprendió a los vientos y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Si yo estoy bajo el control. Cuando Jesús está en tu barca, así las olas se levanten, así la tormenta se levante, así el agua ya haya querido entrar a tu barca, el Señor sigue teniendo el control. El Señor seguirá obrando en tu vida, pero solo tienes en ese momento que descansar y esperar en Dios, que Dios toma el control de tu barca y tu barca no se va a hundir. En el nombre de Jesús, diga conmigo, mi barca no se hundirá, mi barca no se va a ir abajo, no nos vamos a ahogar porque Jesús está en mi barca. Así Él esté dormido, Él tiene el control. Para muchos Jesús está dormido, para ellos
estaba descansando, pero él estaba confiando en ese momento que el poder que había en él tenía control para detener los vientos, la tormenta, en el nombre de Jesús. Dios es mayor que esa tormenta que hoy está viviendo. Él tiene el poder para hacerlo. Y él se levantó y reprendió y dijo, hasta allí cesaron en ese momento las tormentas. Aleluya. Solo descansa. Solo descansa. Solo espera en el Señor, que Dios en ese momento se levantará y tomará control de esa tormenta. Pero no temas, porque Dios está contigo. Número 3, y con esto voy cerrando. La crisis que hoy estás viviendo, el dolor, la aflicción, lo que hoy tú puedas estar viviendo es temporal. Eso no va a pasar toda la vida. Esa crisis ya termina, esa situación ya termina. Y eso es temporal, no va a demorar mucho. Y no podemos pensar de que esto va a ser toda la vida. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy estás viviendo no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Eso es temporal. Dios te dice hoy, la crisis va a finalizar. La crisis ya le llegó a su final. La situación que está viviendo ya termina. Eso va a ser temporal. Eso es un momento temporero, no más. Pero Dios se va a manifestar. Y lo que tú tienes en ese momento es que saber lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás atravesando, no es tu final. Que aunque este año hayamos empezado y empezaste tal vez no bien, y como ha ido transcurriendo este año no ha sido el mejor año para ti. Pero no quiere decir que aunque hayas tenido un mal inicio, tengas un final malo en tu vida. No. Aunque hayas iniciado mal, Dios dice tu final será un final de victoria. Tu final será un final bendecido en el Señor. Será un final glorioso en el Señor. Así que detrás de cada tormenta hay un sol que va a brillar. Detrás de toda la situación que hoy estamos viviendo, Dios va a aparecer como el sol de justicia que hará brillar sobre tu camino y que hará brillar sobre tu vida. El sol de justicia saldrá y no importa en ese momento, y Dios hará brillar como el sol del mediodía, pero el sol de justicia se mostrará y saldrá a favor de tus hijos, saldrá a favor de tu casa. Así que Dios hoy le coloca final a tu aflicción. Dios le dice, tu aflicción no va a ser por mucho tiempo. Dios va a traer el final de ella, porque detrás de toda esa aflicción, detrás de toda esa circunstancia, detrás de toda esa crisis, hay una bendición escondida. El Señor se va a aparecer, como cuando Él apareció en ese momento y los discípulos se asustaron porque lo vieron caminando sobre el mar. Y en ese momento el Señor dijo, aquí estoy. Así el Señor va a aparecer en tu camino. Solo debes de confiar en este momento plenamente en el nombre de Cristo, que Él no te va a dejar así. Solo hoy Dios te dice, vuelve a creer en el Señor, vuelve a confiar que el final tuyo no será de derrota, será un final de victoria. Dios está esperando que nos anclemos en la fe, que nos anclemos en la esperanza. Si tu alma está anclada en la esperanza, está anclada en la roca que es Jesucristo. Volvamos a anclar nuestra esperanza en Dios, y cuando el ancla se tira en ese momento a tierra, lo que quiere decir es que por más que vengan vientos y olas fuertes, ya el ancla está en tierra y nada podrá impedir de que el barco en ese momento se hunda o sea arrastrado, sea hundido, porque hay un ancla que lo está deteniendo. Y esa es la esperanza, esa debe ser tu ancla en estos momentos, esa seguridad, esa certeza, esa firmeza de que tu alma está anclada en la esperanza y nada va a impedir que tu barco se vaya a hondo. Hoy Dios te dice, el arca que tú tienes es un arca segura. Esa palabra que hoy debe de llevarnos a anclarnos allá, de estar así en ese momento. Ánclate en esa seguridad, en esa firmeza en el Señor, que ella es lo que te va a mantener de pie en estos días.
La esperanza es el ancla del alma. Así que cuando yo vuelvo nuevamente a esperar, a confiar en Dios, yo tengo en ese momento el ancla en mi alma de esa seguridad de que yo voy a estar de pie porque el Señor me ha dicho: yo estoy contigo. Es necesario, termino diciéndote en esta mañana, es necesario que el Señor hoy nos inyecte una dosis de esperanza. Así que esté preparado, porque Dios vino hoy para inyectarte una dosis de esperanza. Volvamos nuevamente a retomar, volvamos nuevamente a fortalecernos, a animarnos en el Señor y volvamos a la fortaleza. Y termino dándote este versículo: vuelve a la fortaleza. Vuelve a la fortaleza. ¿Y quién es la fortaleza? Cristo. Y Zacarías capítulo 9 versículo 12 dice: vuelvan a la fortaleza, oh cautivos, oh prisioneros de esperanza, porque hoy, dice el Señor, hoy yo les hago saber que les devolveré el doble. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso, pero usted es un prisionero de esperanza. Yo soy un prisionero de esperanza porque estamos esperando en el Señor, estamos confiando en el Señor. Y para los prisioneros o prisioneros de esperanza, el Señor les dice: hoy yo te hago devolver el doble. Alguien debe recibir la palabra. Lo que Dios va a traer para ti es grande, es poderoso. Siento que Dios está trayendo hoy de su poder, de su presencia en esta hora. Así que los prisioneros de esperanza hoy reciben un anuncio. Hoy Dios te trae este anuncio: te voy a restaurar, y no será de cualquier manera. Te voy a restaurar el doble. El doble. Alguien debe celebrarlo allá en su casa. Alguien debe decir: gloria a Dios. Alguien debe decir: Dios es bueno, Dios es grande, porque Dios te dice: te voy a restaurar el doble. Viene una restitución doble. Prepárese, porque viene una restitución doble de lo que Dios va a hacer en tu vida, porque tú has sido un prisionero de esperanza, porque tú has aprendido a esperar el tiempo oportuno de Dios. Has aprendido a esperar el Cairo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y para usted viene un tiempo de retribución. Así que allá donde está, reciban esta hora, reciba esta palabra y crea que viene retribución de parte del Señor. Recibirás el doble de todo lo que te tocó sufrir. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Todo lo que te tocó sufrir, vas a recibir el doble. Viene una retribución tan poderosa, tan grande en este tiempo, que no ha sido en vano todo lo que nosotros hemos atravesado este año. Este año vino marcado por el Señor. Este año no termines perdiendo el enfoque, no termines perdiendo la visión. Es un año de una visión perfecta, y nada de esta crisis podrá impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer. Así que los prisioneros de esperanza, Dios les va a restaurar. Preparémonos para una grande restitución. Preparémonos para una restauración de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuando Dios te restaura a ti, lo va a hacer de una manera doble. Eso es lo que Dios trae para ti en este tiempo. Dios va a hacer una restauración doble.